ahondar un poco del abordaje del paciente con intoxicaciones. Estos casos se deben cuando existe la exposición de una sustancia, ya sea por vía inhalada a través de la piel o ingesta de la misma, que va a tener efectos nocivos sobre el cuerpo humano. Un poco de generalidades del tema: suele ser más frecuente en los pacientes menores de 3 años. Esto se debe a que cursan una etapa donde todo es curiosidad para ellos y tienden a tocar cosas y a probarlas, a ingerir lo que tengan a su alcance. Es por eso que el 90% de los casos, en su mayoría, se dan menores de 3 años y en quienes empiezan a gatear apenas. El tratamiento en general se trata de medidas de sostén, ya que en muchas ocasiones no vamos a saber cuál fue la sustancia que produjo la intoxicación. Pocas veces se va a contar con un antídoto disponible, y en pacientes o personas un poco más grandes, a partir de la edad de adolescentes, debe considerarse la posibilidad de un intento de suicidio, o en aquellas personas que sufren un estrés a nivel familiar o social. Bueno, volviendo a la epidemiología, se había mencionado que podemos separarlo en dos grandes grupos: menores de 5 años. De estos es más frecuente en los varones. Generalmente se ve a productos que son de uso común en el hogar, pueden ser jabones, talcos, desodorante, cualquier sustancia que pueda tomar un niño. El siguiente grupo puede ser por medicamentos, ya que en los hogares generalmente hay diversos tipos de medicamentos. Hay paracetamol, hay medicamentos para dolor de abdomen o fiebre, y esos pueden estar al alcance de los pequeñitos. Usualmente son casos leves, pues no suelen ingerir sustancias que sean muy agresivas. Y en tercer lugar, en estas personas vendrían estando sustancias que se guardan en recipientes inapropiados, como guardar en un envase de jugo, refresco, gasolina o alguna especie de solvente. El siguiente grupo por edad, con más frecuencia, serían los adolescentes o personas mayores, quienes presentarían pues intentos de suicidio por alguna situación de tristeza o una situación que no pueden confrontar de otra manera. Aquí tenemos, de acuerdo a pues la edad, un resumen de cuáles son los productos con los que ocurren más frecuentemente estas exposiciones. Podemos separar menores de 7 años, adolescentes y mayores de la edad de adolescente. Pues principalmente mencionamos los diferentes fármacos de uso común en el hogar, ya sea por un botiquín o uso de los padres o abuelitos. Productos del hogar que son generalmente de limpieza de las estufas, de los baños, alcohol, intoxicaciones por CO2, drogas y algunas otras cosas un poco menos probables. Bueno, dentro de esto habíamos mencionado que la mayoría de las sustancias no van a ser tóxicas. Entonces, aquí muestro una tabla donde se mencionan numerosas sustancias que, a pesar de que causan alarma en el familiar, en la madre o en la persona llegada que las ingirió, no suelen causar un riesgo para la vida. Pueden ser aceites, diferentes tipos de aceites, adhesivos, aguas del retrete, cerillos, cualquier cosa pequeña que se pueda ingerir, desodorantes, casi todos de aseo personal o uso común en el hogar. Igual vamos a llamar la atención que, si bien un tapón no parece ser mortal, podrá ocurrir una obstrucción de la vía aérea secundario a su exposición. Otra cosa viene siendo que en pequeñas cantidades no causan daño, pero todo en una gran cantidad puede ser pues peligroso. Para el diagnóstico te vamos a enfrentarnos a dos situaciones. Una es cuando se nos menciona que se ingirió una sustancia, se cuenta con el conocimiento de cuál es, y el familiar o allegado a la persona trae un frasco con la etiqueta o presenta la caja del medicamento. Estos van a ser un poco más sencillas de atender porque podemos saber la dosificación exacta, podemos ver cuántas tabletas faltan a la presentación de cajas, podemos saber cuánto tiempo se tardó desde que lo tomó hasta que llegan con nosotros. Preguntamos qué tratamiento brindaron. Muchas veces se provoca el vómito de manera refleja y si presenta alguna molestia en particular. En estos casos, cuando sabemos con exactitud a qué fue la exposición, podemos utilizar un antídoto, realizar algunas medidas como evacuación intestinal o lavado gástrico, o también podríamos, en el caso de sustancias de origen comercial, llamar al número del que se nos brinda información para preguntar las características tóxicas de cada sustancia, como un desodorante, un repelente o algún tipo de aceite. En los casos en que no sabemos a qué ocurrió la exposición, pero se sospecha de una ingesta, por ejemplo, medicamentosa, debemos evaluar qué medicamentos hay a la disposición en la casa. Podrán ser medicamentos para la presión alta,
para depresión, para cólico. Cualquier tipo de medicamento que se tenga en el botiquín del hogar podría ser sospechoso. Otra manera de abordarlo son enfermedades recientes por las que se haya surtido alguna receta médica y falten de esas presentaciones, o cuando alguien visitó a un familiar y haya ocurrido la exposición, también qué medicamentos toman en esa casa. Bueno, al momento de la exploración física, siempre debemos basarnos en lo que se refiere a ABCD, que corresponden a las medidas de protección de la vía aérea, ventilación, circulación, exploración y déficit neurológico. Esto para asegurar que si presenta un riesgo vital, se brinden las maniobras de reanimación. Y una vez salvada la parte de una emergencia inmediata, podemos abocarnos a diferentes signos, como alteraciones en los signos vitales, como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura. Podemos abordarlo por alteración del estado de conciencia. Se acude a una persona somnolienta, muy irritable o con depresión, como diferentes grados de somnolencia, como he mencionado. Puede haber alteración del comportamiento, trastornos de la marcha, convulsiones o el tono muscular, como rigidez, flacidez o hiperreflexia. Podemos abordarlo si el síntoma que más llama la atención son las pupilas, ya sea dilatación pupilar o contracción de las pupilas, o otras condiciones como movimientos anormales, que hay que revisar la cavidad oral si hay datos de quemaduras en los casos de ingesta de cáusticos, trastornos en el aliento. En la piel también puede haber lesiones o exposición de polvos o también olores característicos. Cualquiera de estos signos que nosotros tomemos nos pueden orientar a hacer un abordaje del tema. En los casos que, si ponemos, por ejemplo, abordamos el estado de somnolencia, podemos sospechar sustancias como el alcohol, anticonvulsivantes, antidepresivos, medicamentos para dormir, diferentes medicamentos que tienen acción depresiva en el sistema nervioso central. En este caso, nos guiaría una persona con ingesta de alcohol, debe de acudir con aliento alcohólico también. Tenemos medicamentos que producen delirio o agitación, volvemos al alcohol, alucinógenos y medicamentos con acción excitatoria como la cocaína. En el caso que la molestia que nos llame la atención sean convulsiones, podemos sospechar de anfetaminas, bloqueos de canales de sodio, cocaína, síndrome de abstinencia, diferentes sustancias en particular. También podríamos guiarnos por la temperatura, que hay sustancias que aumentan la temperatura y producen fiebre o que por el contrario la disminuyen. Y una manera que ayuda mucho también es fijarnos en las pupilas para separar en dos grandes grupos, cuáles ocasionarían dilatación pupilar y cuáles ocasionarían contracción de las pupilas. Es difícil con una lista tan amplia mediante un solo signo llegar al diagnóstico, pero si nosotros asociamos cambios pupilares con problemas del estado de conciencia o de la temperatura, sería más fácil encontrar qué fármacos se combinan en estos rubros. Habíamos mencionado también que en muchos casos jamás vamos a saber exactamente a qué fue la exposición. Entonces volvemos al tratamiento con medidas de sostén. Volvemos también, aquí mencionamos un poco más sobre qué medicamentos van a actuar y provocar un aumento de la presión arterial, comúnmente simpático-miméticos, medicamentos que van a provocar hipotensión, antidepresivos, medicamentos que son para tratamiento de hipertensión arterial o para tratamiento de arritmias, quienes van a producir frecuencia cardíaca alta o baja y sustancias también como con alteración del trastorno de la frecuencia respiratoria. Comúnmente estos serán medicamentos depresivos como los medicamentos para dormir o ansiolíticos. Hay otra manera también, todo esto ya se ha englobado y se ha estudiado, se menciona como los llamados síndromes toxicológicos o toxíndromes, como podemos abreviarlos. Estos son la asociación de trastornos de signos vitales, las pupilas, nivel de conciencia, piel y otras situaciones que se pueden presentar que son propias de cada uno de ellos. En el síndrome opiáceo o por clonidina, va a predominar la hipotensión, descenso en la frecuencia cardíaca, contracción de las pupilas. Se menciona que hay una pupila en forma de alfiler y progresión de niveles de somnolencia hasta llegar a coma. En intoxicación por órganos fosforados o algunos pesticidas, vamos a producir frecuencia cardíaca incrementada, contracción pupilar, alteraciones del estado de conciencia, diafuresis, y estos suelen relacionarse con incremento de las secreciones corporales. Serían sudor, escurrimiento de saliva por la boca, lagrimeo, diarrea, vómitos, algunas condiciones de temblor y debilidad muscular. Intoxicaciones por antihistamínicos, antidepresivos y por atropina tienen un efecto contrario, producen hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, fiebre
dilatación pupilar, delirio, y lo contrario a estar con secreciones aumentadas es sequedad. Sería piel seca y muy roja. Lo contrario que en el caso anterior, que serían vómitos, aquí encontramos retención urinaria y disminución de los ruidos abdominales. Tendremos un síndrome de excitación que es por medicamentos como cocaína, anfetaminas y pastillas para mantenerse despierto, sean hipertensión, taquicardia, pupilas dilatadas y en un caso más avanzado, pues agitación, alucinaciones y sudor. Y así podemos guiarnos también por los ocasionados por fenotiacidas o por medicamentos para dormir, que sean barbitúricos, hipnóticos o el alcohol. Si podemos guiarnos, algunos son diferentes, todo lo contrario al anterior. Intoxicación por pesticidas, pues va a haber bastante aumento de la frecuencia cardíaca y el cuerpo suele estar relacionándose con un estado húmedo. Sería el sudor y aumento en las secreciones de todos los compartimentos corporales. En el caso contrario, sea por atropina o antihistamínicos, vamos a ver dilatación de pupilas y sequedad en el cuerpo, ojos secos, piel roja y seca y pues retención de urinaria y disminución de los ruidos del abdomen. En los casos de cocaína y medicamentos excitatorios va a haber midriasis, frecuencia cardíaca incrementada y agitación, y en los casos de medicamentos depresivos, pues lo contrario. Va a haber confusión, mayor grado progresivo de sueño y presión baja. En caso de una intoxicación muy severa o caso médico legal que queremos documentar la exposición a un fármaco o a una sustancia ilegal, pues se puede realizar pruebas complementarias. En este caso contamos con el perfil toxicológico que se puede realizar en orina y mide anfetaminas, benzodiazepinas, fármacos opioides, cannabinoides, y pues se puede realizar a nivel de sangre o de orina. El más común es a nivel de orina y es cualitativo. Solo nos va a decir si existió o no existió exposición a estos medicamentos. En los casos de intoxicaciones muy graves que están provocando lesiones de órganos, debemos evaluar mediante una biometría hemática completa, buscar trastornos de electrolitos, una gasometría arterial para el equilibrio ácido-base y buscaremos también su efecto a nivel de la función hepática, renal y de la coagulación. En algunos casos será útil un examen general de orina y en los casos que producen arritmias o taquicardia, un electrocardiograma. Bueno, el tratamiento será siempre estabilizar al paciente mediante las medidas de protección de la vía aérea. Algunos requieren intubación para mantener la vía aérea permeable. Pues continuamos con el monitoreo de signos vitales, el apoyo respiratorio y hemodinámico en los casos que se presente estado de choque. Deberemos corregir arritmias, trastornos de acidosis y algunos casos serán factibles a tener un tratamiento específico, como sería glucosa en los casos de quien tomó medicamento para la diabetes o hipoglucemiantes orales. Será naloxona en quienes hayan estado expuestos a opiáceos, flumazenil, un medicamento que antagoniza el efecto de las benzodiazepinas o fármacos para producir el sueño, y atropina en quienes tuvieron exposición a pesticidas del grupo de órganos fosforados. Parte de las medidas generales es interrumpir el ciclo de continuar la exposición del fármaco. Si acuden con un nivel leve de intoxicación, pero cuenta con las ropas que están empapadas o contaminadas con un pesticida, con un gas o alguna sustancia líquida que causó la intoxicación, pues el contacto con la piel, estarla respirando y las mucosas van a producir que la intoxicación se esté absorbiendo más el fármaco y sea cada vez más grave. Entonces es muy importante retirar las ropas, realizar baño de la persona con abundante agua y jabón, si hay exposición en los ojos, aseo ocular, y la persona que se encarga de hacer estos cuidados generales debe tener una protección también de gafas, cubrebocas, una bata, porque al tocar estas sustancias puede también de manera accidental sufrir sus efectos de intoxicación. En los casos de intoxicación por CO2, quien estuvo respirando humo en un lugar con poco oxígeno o encerrado, pues debemos retirarlo de ese ambiente viciado y proporcionar oxígeno para su recuperación. En los casos de venenos de animales, si presenta, por ejemplo, el aguijón de una abeja aún, debemos retirarlo. Y en la exposición digestiva deberemos realizar la descontaminación intestinal, de la que hablaremos más adelante. La descontaminación intestinal consiste en limitar la absorción de sustancias a nivel del tubo digestivo. Esto anteriormente se realizaba produciendo vómito, lo cual es común todavía en algunos hogares y puede resultar contraproducente. Puede ser la otra opción en un lavado gástrico, que consiste en introducir una sonda a través de nariz o boca hasta cámara gástrica, mediante la cual se va a extraer desechos de medicamentos, pastillas no digeridas aún.
Esto es más efectivo cuando se hace en la primera hora o 2 horas de la ingesta, ya que después de esto se produce la absorción o el tránsito intestinal cambia del estómago al intestino las sustancias y a este lugar no podemos acceder con una sonda. El tercer punto sería con aplicación de carbón activado, el cual al circular por todo el tubo digestivo va a evitar que se absorban más medicamentos. Debemos mencionar que si bien aquí se hace un énfasis en que es mejor en la primera hora o segunda hora, hay medicamentos con circulación enterohepática o con efecto de disminución del tránsito intestinal que se van a beneficiar de realizar estas medidas de lavado gástrico y descontaminación con carbón a pesar de que haya pasado más de un tiempo establecido de 2 horas. Hablando un poco de las generalidades, pues el jarabe de ipecacuanha era utilizado anteriormente para producir el vómito. Tiene un efecto emético a nivel del sistema nervioso central y es bastante irritante a nivel de cámara gástrica. Por eso al probarlo produce vómito a los 30 minutos siguientes de que se ingirió. Está contraindicado en los casos de ingesta de sustancias que son ácidas o que pueden quemar las mucosas, ya que una persona la ingiere por primera vez y se quema. Y al vomitar sale la sustancia y produce una segunda quemadura que va a agravar la primera situación. Tampoco se debe realizar intoxicación por gasolinas, petróleos, porque el vómito tiene el riesgo, puede llevar a un evento de broncoaspiración. No se debe realizar en personas con ingesta de depresores del sistema nervioso central, ya que al estar muy dormidos también van a producir broncoaspiración, o en personas con movimientos de convulsiones por lo mismo. Todas estas situaciones no hay protección de la vía aérea y se puede generar un evento de broncoaspiración que complique con una neumonía. Tampoco es útil cuando ya se vomitó anteriormente porque pues es el efecto que se buscaba y al ver un vómito previo pues se eliminó por ahí la sustancia. Bueno, el lavado gástrico, hemos mencionado que consiste en introducir una sonda de diferentes calibres dependiendo del tamaño de la narina o la edad hacia la cámara gástrica. Esta sonda se usa para aspirar el contenido del estómago y de esta manera sacar las sustancias que aún no se han absorbido. Ya que se realizó la extracción de todo el material gástrico, procedemos a lo que es el lavado. Consiste en introducir solución salina fisiológica hasta un máximo de 400 mililitros en el adulto, que es el tamaño pues, del estómago de cada uno de nosotros, ya que si avanzamos de ese tamaño se sobrepasa y produce vómito. De esta manera vamos a estar obteniendo restos de medicamentos. Sus complicaciones, y en los casos que hay que tener mucho cuidado, es en aquellas personas con vómitos porque van a producirnos, como hemos mencionado, broncoaspiración. Puede haber al momento de colocarse la sonda un laringoespasmo. Podemos producir una perforación del esófago que es bastante rara, producir un reflejo vagal que va a conllevar a hipotensión y pérdida posiblemente del estado de conciencia. Ya hablamos del vómito, de la descontaminación mediante el lavado gástrico y vamos a hablar ahora del carbón activado. El carbón activado es una sustancia que tiene una gran superficie de distribución. Es un polvo fino de color negro, el cual se va a preparar a 1 gramo por kilo y lo diluimos en solución para pasar a través de una sonda. Si la persona está con estado de alerta, se podría tomar a través de un vaso con agua. El efecto es igualmente más efectivo mientras menos tiempo ha pasado desde la intoxicación o la ingesta del fármaco sospechoso. No es tan efectivo en los casos de intoxicación por litio, plomo o hierro, y su función es que al circular por cámara gástrica, intestino delgado grueso, pues va a envolver todo el intestino y va a fijar y absorber los fármacos que aún no se hayan pasado de la circulación intestinal a la circulación sanguínea. Hay casos en los que se requiere más de una dosis de este fármaco. Estos vienen siendo los casos que son factibles de repetirlos cada 2 a 6 horas. En estos casos se llama diálisis gastrointestinal para aquellas sustancias que tienen circulación que se pasa enterohepática, en la que pasa de cámara gástrica y a través de la vía biliar reinicia y se está haciendo un ciclo donde tiene varios eventos de absorción. Podemos utilizarlo en antidepresivos tricíclicos, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o cuando hay una ingesta de gran cantidad de pastillas como los intentos de suicidio o sustancias de liberación sostenida que sean tabletas como nifedipino con efecto de 24 horas o 12 horas de duración. Aquí también sería conveniente repetir cada 6 horas el procedimiento de carbón activado. Bueno, aquí tenemos una lista enorme de sustancias que pueden absorberse o en las que es efectivo el uso del carbón activado, por lo que, como ya mencionado, si no sabemos con exactitud qué se tomó,
procedemos a hacer las medidas de protección de la vía aérea, evaluar el estado de conciencia, datos de choque, y si se está en un estado relativo de estabilidad, pues continuamos con colocación de una sonda para aspirar el contenido gástrico, lavado gástrico y aplicación posterior de carbón activado, ya que toda esta gran cantidad de sustancias se benefician de su administración. En aquellos casos en los que contamos con, pues el familiar trae la caja o la dosificación del conocimiento exacto de qué se ingirió, podríamos saber que estos fármacos en particular no se benefician del carbón activado, por lo que podría evitarse este paso. Son cianuro, ácido bórico, etanol, plomo. Y el de estos, lo más común que tendríamos en un hogar es las vitaminas de hierro, sulfato ferroso. Otros tratamientos que se pueden emplear son la catarsis, que es producir la eliminación a través de evacuaciones diarreicas con lactulosa. Podríamos utilizar la alcalinización del pH de la orina mediante uso de bicarbonato, promover la diuresis mediante furosemide o algún fármaco que ayude a incrementar el volumen de la orina. Y en los casos de intoxicaciones más graves o que no se pueden eliminar más que por vía de diálisis, pues se ocupará el tratamiento por un servicio de urgencias o nefrología para realizar diálisis peritoneal o diálisis a nivel de sangre. Tenemos también un grupo de fármacos en los que hemos comentado, pues que se cuenta con un antídoto específico. Pues estos son picadura de serpiente, pues un suero antihiperino; picadura de alacrán, ocurre lo mismo. En caso de atropina, intoxicaciones por cianuro, hierro, dioxina o ciertos fármacos, pues podemos utilizar un medicamento específico para ellos. Cabe también llamar la atención en que es muy importante, si no se tiene el conocimiento del fármaco, brindar las medidas generales que ya se han mencionado, y cuando se tiene el conocimiento en particular del fármaco, pedir información al Centro Nacional de Intoxicaciones o buscar una bibliografía del mismo donde nos podrá decir hasta cuántas horas ocurre su máximo efecto y qué medidas realizar para estabilizar a la persona que ha ingerido estas sustancias. Con esto hemos por terminado el tema de abordaje de intoxicaciones y espero les haya sido de utilidad.